Muy buenos días a todos. Yo vengo en representación del colectivo PNEP, ponentes que no estamos en el programa. Estamos discriminados. Esto no puede ser. De momento el colectivo va flojo, tiene solo un miembro. Pero bueno, hay esperanza. Yo de todas maneras aquí me siento como el Danubio Azul en el concierto de Año Nuevo. No estamos en el programa, pero al final acabamos saliendo. Así que mi misión hoy va a hacer comentaros lo a favor que estamos en nuestro colectivo de las relaciones libres y diversas. Y qué mejores seres que representan las relaciones libres y diversas que el móvil y sus aplicaciones. Así que vamos a ver lo desastrosas que a veces pueden ser, si no tenemos un poquito de control, esas relaciones. En un atardecer de abril lluvioso, mientras Twig repasaba quejumbroso, un golpe creí escuchar. Afiné el oído, alertado, dejando el móvil a mi lado. Es el viento y nada más. Volví al aquelarre de las redes, volátil puñado de caracteres que suele hacerme enfadar. Y la pantalla cambió en un instante. Para Google Play, mostrarme desafiante. Solo apps y nada más. Una escena de iconos coloridas se abrió ante mi mirada inquisitiva. Entonces no pude ignorar aquella aplicación que me atraía y que constantemente me decía: instálame y nada más. Azure App se llama la aplicación. No me resistí y apreté el botón, esperando maravillas. El móvil brilló con luz hechizante y vibró de modo desconcertante, tornándose en pesadilla. En la puerta, un sonido asordinado me hizo respingar sobresaltado. Cuando se abrió de par en par, las baldosas que miraba perplejo adoptaron la forma de un cangrejo. No, es un sueño y nada más. Asustado, huí hacia el pasillo e incrédulo llegué al descansillo para bajar la escalera. Volé por los escalones sin viso de estar abandonando el mismo piso, atrapado en mi leonera. La casa tembló desde los cimientos. ¡Terremoto!, grité ante el movimiento y regresé a mi cuarto. Vi moverse algo y palidecí. Adquirieron volumen ante mí bidimensionales lagartos. Los pilares se trenzan por momentos, ya no sé lo que es fuera y dentro de este bucle delirante. Gansos blancos y negros sobrevuelan, paredes y techos se desnivelan en geometrías errantes. Grito Jumanji y como si nada. El agua cae sobre mí en cascada y retorna a la bañera. ¿Debo huir de esta casa a la deriva o morir de ataque de perspectiva? Salir de esta ratonera. Me acerco reptando hasta el terminal, presumiendo próximo a mi final. El smartphone, mi salvación. El móvil me saca un selfie en el acto. Mi yo plano viaja por mis contactos. Ya voy camino de Japón. En Tokio alguien recibe mi foto. Está en la calle y hay alboroto. En casa la podrá mirar. Cuando esa tarde de abril lluvioso los tweets repase quejumbroso y un golpe crea escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Los divulgadores esgrimen distintas motivaciones para ejercer su labor. Unos desean dar a conocer sus investigaciones, otros fomentar la visión de la ciencia en la vida cotidiana, fomentar el juicio crítico, pero a todos, más allá de las motivaciones, fundamentalmente les gusta. Pero lo que no podemos imaginar es que hay divulgadores para los que no hay alternativa.
no los mueve el entusiasmo por compartir el conocimiento científico con el público, sino una razón mucho más poderosa que literalmente puede ser de vida o muerte. Yo los llamo divulgadores forzosos. Hace unos 5 años conocí a Mayalen, una divulgadora forzosa, el día que le dijeron tenemos que hacerle un análisis de cariotipo a tu hijo, y se quedó con cara de besugo. A partir de ese momento, Mayalen tuvo que aprender a documentarse y a traducir la jerga médica para entender y hacer entender a su familia en términos comprensibles qué le ocurría a su hijo y por qué. Mayalen aprendió que el ADN es una especie de microesperanto, un lenguaje universal empaquetado hasta lo imposible en nuestros cromosomas, y que el ADN de su hijo tenía un gazapo, una errata en su novela nucleica. Una errata que, a pesar de estar en un solo capítulo y en una sola página, afectaba a toda la historia. Un gen en el brazo largo del cromosoma 19. Mayalen empezó a investigar y, como digo, se tenía que esforzar para hacer de divulgadora hacia su familia y hacerle entender qué ocurría en términos comprensibles. A partir de aquí, Mayalen también se tuvo que enfrentar a darse cuenta que ese gen singular no solo se lo había transmitido ella, sino que su padre también tenía que poseerlo, esa variante singular, y transmitírselo a su hijo. Una carambola casi imposible e implacable que los científicos suelen llamar con 2 palabras, autosómico recesivo. Esa era la naturaleza de la enfermedad del hijo de Mayalen. Pero yo tengo esperanza, porque las personas que padecen una enfermedad rara son personas singulares. Y los científicos se sienten siempre muy atraídos por las singularidades. De hecho, todo lo que es, ha sido y será, como decía el recordado Carl Sagan, proviene de una singularidad que conocemos como Big Bang. Cuando un matemático siente el aliento del infinito en su nuca, o cuando un astrofísico imagina efímeras pleamares de ondas gravitatorias, se está enfrentando a singularidades. Esas singularidades son las que la ciencia seguirá persiguiendo y conseguirá dar nuevos frutos para personas como el hijo de Mayalen. Frutos como ese editor aficionado a los palíndromos, llamado CRISPR, que mejora día a día y que llegará el momento en que sea capaz de no pasarse ni una sola errata de nuestra novela nucleica. Mientras, Mayalen ha recibido la llamada de la genetista. Solo ha encontrado 20 casos documentados de la enfermedad de su hijo. Le pide colaboración para recabar datos clínicos, por supuesto con anonimato garantizado. Y Mayalen ha respondido, por supuesto, todo por la ciencia. Gracias. Theophilus Painter no iba a permitir que entrara un replicante en la Universidad de Texas, de ninguna manera. Claro que para Theophilus Painter, tener la piel de un color más oscuro ya era ser un replicante. A pesar de su negativa, el Tribunal Supremo falló a favor del aspirante y se pudo matricular en la Facultad de Derecho al año siguiente. Esto fue una equivocación de Theophilus, pero además de esta cometió un error que es más célebre entre los científicos. Theophilus, antes de estar al frente de la Universidad de Texas, investigaba como zoólogo y en cierta ocasión quiso averiguar cuántos
cromosomas había en las células sexuales humanas. Preparó unos finos cortes de testículo de un hombre blanco y de 2 hombres negros. La raza era una fijación para él. Y los puso bajo el ocular, enfocó y se puso a contar. Le dieron 24. Tenía su lógica, porque si la idea del antepasado común era cierta, el resto de los grandes simios también tienen 24 cromosomas en sus gametos. 30 años después, a un genetista indonesio dejaron de salir las cuentas. Hizo una preparación utilizando colchicina para detener la división celular y que los cromosomas se quedaran claramente formados, y con una solución salina que los dispersaba. Fue la manera de conseguir que los cromosomas miraran al objetivo, quietecitos y con una sonrisa. Se puso a contar y le dieron 23. Y por más que continuaba contando, la misma cifra terca seguía apareciendo, 23. ¿Dónde se marchó el cromosoma que faltaba? Resulta que la respuesta, años después, se encontró en el cromosoma número 2. En el cromosoma número 2 se encontraron secuencias de 2 centrómeros, cuando lo usual es que en el cromosoma haya solo uno, y se encontraron secuencias de telómero en la parte central del cromosoma, cuando lo normal es que estuvieran solamente en los extremos. Eso solo podía significar una cosa, que el cromosoma 2 había surgido por la fusión de 2 cromosomas ancestrales. Así que la mala noticia es que todos vosotros sois replicantes. La ciencia nos enseña cosas que no creeríais. La puerta de Tannhäuser fue un eclipse de sol que nos permitió ver brillar los rayos C, los rayos curvados de luz que confirmaron la teoría de la relatividad. Y Edwin Hubble, por ejemplo, fue consciente de que el universo se expandía porque el espectro luminoso de las galaxias observó que se desplazaba al rojo. Esas eran las naves en llamas más allá de Orión. Es momento de escuchar. Los ponentes que vendrán a continuación compartirán con vosotros momentos fascinantes que, gracias a que todos vosotros estáis aquí, no se perderán como lágrimas en la lluvia. Gracias. En 1605, Cervantes publica la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y en 1905, exactamente 300 años después, Einstein saca a la luz una memorable serie de artículos entre los que se encuentra la teoría de la relatividad especial. Pero se ve que le cogieron gusto a esto de distanciarse 3 siglos, pues volvieron a repetir el truco. Mientras la segunda parte de Don Quijote de la Mancha veía la luz en 1615, la teoría general de la relatividad era presentada por el físico alemán en 1915. Y digo mientras, porque parafraseando el tango relativista de Carlos Gardel, 300 años no es nada. Permitamos, pues, un salto temporal e imaginemos cómo sería un encuentro entre los autores de tan universales obras en la lengua y en la época de Cervantes. Y dígame vuestra merced, ¿tan errado estaba ese maese Newton que bien se asemeja con el pastor Grisóstomo por su sapiencia en las estrellas? De parte a parte, don Miguel, y gran congoja me produjo en el alma darme cuenta de esto, que el bachiller don Isaac bien estudió los cuerpos, tanto los de esta tierra como los de los cielos, y buena cuenta dio de todas las ciencias que fuera menester. La siguiente.
A fe que si otro hubiera sido, yo mismo daría por cierto que erais vos quien erraba, pues vuestras relatividades sí que parecían asunto de encantamiento o fábulas para los pobres en erudición. Hágome cargo, mi buen amigo, de vuestra pesadumbre, pero heme aquí que con gentil donaire me dispuse a poner orden en aquel entuerto, donde lo más enojoso que presentóseme fue la cuestión del tiempo. Pues más pasmado que temeroso quedé ante tal desatino, pues ya me figuraba el tiempo como barro de alfarero para ser moldeado como a uno le plazca. Que no os pese en este hecho, pues el tiempo solo muestra estas caprichosas andanzas cuando quien las experimenta se mueve con gran celeridad. ¿Estáis acaso diciéndome que los presurosos y los que de nervio tienen hecho el cuerpo pueden sacar más provechosa industria? Mire vuesa merced que las prisas traen mucho desconcierto y poco acierto. No me refiero a eso. La celeridad de la que hablo solo puede compararse al movimiento de una centella. Ni la montura de vuestro célebre hidalgo se acercaría a pleno galope a la rapidez necesaria. Haría falta que Don Quijote picara espuelas sobre otro tipo de rocín, que si me permitís bautizarlo, deberíamos llamarlo fotín. ¿De qué jabelgo prodigioso me habláis? Del que no he oído hablar en todos los libros de caballería. A decir verdad, resulta de lo más esquivo, pero las maravillas que se le atribuyen son incontables. Al emprender el viaje con él, el tiempo discurre con lentitud pasmosa, aunque nada hágalo sospechar. De aquesta guisa podría ver envejecer a propios y extraños mientras mantiene vuesa merced su lozanía. Un viaje en el tiempo, querido don Miguel. ¡Ay, cuánto de mi agrado sería retornar al pasado a lomos de ese fotín! Me ocuparía en deshacer los gazapos en los que hice aventurarse a Don Quijote. Recuerdo una vez ante el inminente gobierno de la ínsula, después de que Sancho escribiera una carta a su mujer un 20 de julio, híceles retroceder a caballero y escudero a la víspera de San Juan, entrando en Barcelona. En realidad, ese gazapo no precisa enmienda. Permita usted que Don Quijote viaje en el tiempo, si ello es menester, para las aventuras que reclaman su gallarda atención. Ya que la ciencia determina la relatividad del tiempo, dejemos que Don Quijote cambie de rocín a fotín cuando le sea preciso. Vuesa merced es un pícaro, aunque no seré yo quien niegue a Don Quijote este beneficio por obra de vuestras relatividades, pero no bastará para domeñar otros deslices. ¿Cómo arreglaréis el entuerto según el cual, tras robarle Ginés de Pasamonte su asno a Sancho, reaparezca el jumento sin explicación como si de asunto de brujería se tratara? Tengo explicación para ello sin recurrir a la brujería, y ahora mismo de esto daré cuenta. Otro de los hallazgos de la moderna ciencia, que se ha dado en llamar cuantos, asevera que estos diminutos malandrines pueden desaparecer de un lugar para surgir en otro sin tener que atravesar el camino que los une. ¿Os imagináis a Don Quijote que no tuviese que vagar por peligrosas sendas entre entuerto y entuerto? Esto es más de lo que el magín me permite concebir. ¿Cómo puede albergar tanta maravilla algo tan minúsculo? Podría jurar que lo que contáis no son sino fantasías y leyendas. Así les parecía a los sabios, que no dejaban de frotarse los ojos ante tal desconcierto. Os aseguro, don Miguel, que es veraz todo cuanto os digo. Vaya por delante que os creo, don Alberto, aunque me sorprenda en grado sumo. ¿No tendréis más cuantos de esos para salir airoso de todos los gazapos que os presente? Pues aún habéis de descubrir más hechos asombrosos sobre los cuantos y que explicarán otras venturas y aventuras del caballero andante. Cuando Don Quijote vislumbra los ejércitos de Alifanfarón y de Pentapolín en combate, Don Sancho solo veía rebaños de ovejas, o el yelmo de Mambrino como una vulgar bacía de barbero. No tenía por qué deberse a locura ni a encantamiento. No es posible. ¿Cómo pretende la ciencia dar razón a lo que solo puede ser fruto de un delirante hidalgo? Delirante es, sin duda, lo que os expongo. No os reprocharé que os mostréis incrédulo si no lo estabais hasta ahora. Que al día de ir a averiguar qué suerte de misterio eran esos cuantos, hicieronlos pasar por 2 rendijas para determinar por cuál de ellas pasaba. Y resulta que pasaban por las 2 a la vez cuando los sabios no estaban vigilantes, y por una sola de ellas cuando no quitaban los ojos de encima. Así que bien podían tener un aspecto cuando miraba a Quijote y presentar otro ante los ojos de su fiel escudero. Lo vuestro es serio, estimado don Alberto. ¿No os ha bastado poner patas arriba toda la filosofía natural que habéis creado un caballero andante, relativista y cuántico? Y usando los argumentos de la ciencia de los cuantos, ¿no prueba esto en el fondo que Don Quijote estaba loco y cuerdo a la vez? Ay, querido amigo, en realidad conocéis más de la ciencia de lo que vos mismo imagináis.
Ni la paradoja del gato de Rodinger tiene secretos para vuesa merced. A fe que no he oído hablar del felino de ese buen hombre, que solo viene a mi mente la desigual batalla de Don Quijote con aquel gato, que se le asió con uñas y dientes al rostro y a las narices, dejándole acribado el primero y no muy sanas las segundas. Y a todo esto, ¿no me estaréis dando gato por liebre con todo lo que me contáis? Tened por bueno todo lo que os digo, don Miguel, que aunque la ciencia tenga un nombre del que muchos no quieran acordarse, intenta desentrañar misterios del mundo, dejarnos su filosofía en herencia y mejorar la vida del ciudadano de pie. ¿No podría afirmarse que la ciencia también profesa la caballería andante, aventurándose por lugares desconocidos y desfaciendo cuanto entuerto salga en el camino? Muy cierto es que si Adarga y Rocín tenía Don Quijote, no son menos el conocimiento y la curiosidad para tal empresa. ¿Y no sería menester que alguien tomara la pluma para contar las andanzas de esta clase de caballería? Así serían conocidas por todo el vulgo. En efecto, la ciencia divulgada, como se ha dado en llamar, aún tiene camino por recorrer, aunque los cronistas que de ella escriben no sean más que escuderos a los ojos de algunos caballeros filósofos. Que no se ofenda tal consideración. Justicia les hacen llamándoles escuderos, pues no era otro que el buen Sancho quien debía sacar cordura y entendimiento de la tortuosa cabeza de su señor. Escuderos de clara pluma deben de ser para que leyéndolos no padezca el vulgo de la pérdida de juicio ante las incomprensibles jergas de los filósofos. ¿Prometéis que estos cronistas velarán por el buen juicio de sus convecinos? Os prometo que se hará lo mejor que se pueda. A los cronistas del vulgo les aguarda, en tiempos modernos, singular batalla con los pseudocaballeros y demás gente de baja estrofa. A buen seguro que pluma y metáfora en ristre harán honor a sus armas. Ea pues, hasta más ver, don Alberto. Hasta más ver, don Miguel.